Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera. ¿Qué tal? Yo soy Iván Carrillo. Desde el sur de la Ciudad de México, en los estudios del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, les damos la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento. El noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. En esta ocasión especial veremos algunas de las noticias más relevantes del año. Acompáñanos en esta emisión para descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. ¿Cómo será el arroz del futuro? ¿Dónde se desarrolló una vacuna contra la garrapata? ¿Y dónde descubrieron un altar milenario teotihuacano a más de 1000 kilómetros de distancia? Acompáñenos en este recorrido de 30 minutos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que la producción mundial de arroz alcanzará en 2025-2026 casi 560 millones de toneladas. Chile está desarrollando una nueva semilla de arroz que promete transformar su cultivo y adaptarse al cambio climático. El arroz del futuro. Durante milenios, la humanidad ha inundado los arrozales para eliminar malezas y evitar plagas. Pero en un contexto de sequía en los campos del sur de Chile, una nueva semilla más resistente abre nuevas perspectivas. Gracias a una investigación científica realizada en sus tierras, Javier Muñoz logró reducir a la mitad el consumo de agua y mantener una producción similar. Bueno, el cultivo de arroz siempre fue inundado. Básicamente, como digo, los viejitos de campo estaban acostumbrados a la inundación, ya sea por diferentes factores, como el control de maleza o temperatura, y quizás por comodidad. Y lograr hacer un cambio tan rotundo como este, que es llevar el arroz al riego, es básicamente un hecho histórico hacia el futuro. La nueva técnica fue desarrollada por la científica chilena Carla Cordero del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, quien desarrolló una nueva variedad de arroz llamada jaspe, surgida del cruce de una semilla chilena y otra de origen ruso que está más adaptada a climas extremos. Sembrada en hileras espaciadas a unos 30 centímetros, la nueva variedad utiliza solo la mitad de los 2.500 litros que se requieren para producir 1 kilo de este alimento y puede resistir mejor las tormentas, las inundaciones y olas de calor. De cada semilla brotan cerca de 30 plantas hijas, casi 10 veces más que en un campo de arroz convencional. Los agricultores cada vez están teniendo menos disponibilidad de agua y en el mundo pasa lo mismo. Muchas de las partes donde se produce gran cantidad del arroz que se consume hoy en día está sufriendo de sequía. Y la forma de poder producir el arroz del futuro va a tener que ser en esta vía, porque es la única forma también en que nosotros podamos descontaminar y ayudar a mitigar las emisiones de metano que son tan preponderantes a la hora de hablar del cambio climático. Tras casi 20 años de experimentos en laboratorios y campos, jaspe saldrá al mercado en unos meses y la técnica se probará también en Brasil, Ecuador y Uruguay. El cerebelo es la porción del encéfalo que está ubicada en la región posterior de la cabeza y controla el equilibrio para caminar y otras funciones motoras más complejas. La Universidad Politécnica de Valencia desarrolló DeepCeres, el software más avanzado que estudia esta parte del cerebro. Este es el software más avanzado del mundo para estudiar el cerebelo. Lo han desarrollado investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y de la Universidad Politécnica de Valencia. Su nombre es DeepCeres y ayudará a la investigación y el diagnóstico de patologías como la ELA, esquizofrenia, autismo o Alzheimer, entre otras. DeepCeres es un software que hemos desarrollado aquí en el Politécnico para medir con precisión el volumen cerebelar a un nivel que nunca se ha hecho antes. El cerebelo contiene aproximadamente el 50% de todas las neuronas cerebrales y su papel es fundamental en las funciones cognitivas, emocionales y motoras. DeepCeres es capaz de medir 27 de sus estructuras y con mucha más precisión y definición que los métodos actuales, gracias sobre todo a la inteligencia artificial. Es un poco como pasar de ver en blanco y negro a pasar a color y a 4K.
El software permite analizar incluso estructuras casi ocultas hasta ahora. La herramienta permite o habilita el estudio de subestructuras que eran de grosor submilimétrico, como la sustancia blanca del cerebelo, también conocida como árbol de vida, que hasta el momento no se podía analizar. Entonces no se podía tampoco estudiar su relación con patologías. Creemos que con estas mejoras en la calidad de la imagen y la precisión en la cuantificación, creemos que se podría mejorar la precisión y, sobre todo, la detección más temprana de determinadas patologías. De acceso abierto para toda la comunidad científica, en apenas 5 meses, DeepCeres ha analizado ya más de 15.000 cerebelos de todo el mundo. La instalación de tuberías de gas natural en Lima, Perú, se hace con un monitoreo arqueológico que exige el Ministerio de Cultura. El municipio de Puente Piedra cuenta con un museo que alberga la gran colección de piezas arqueológicas halladas que revelan toda su historia prehispánica. Lima todavía tiene tumbas prehispánicas debajo del asfalto. Así lo confirmó el hallazgo accidental de una momia de más de 1000 años de antigüedad durante una excavación para instalar una tubería de gas. Según el arqueólogo Jesús Bahamonde, coordinador científico de la empresa de gas Cálida, una cuadrilla de obreros encontró a 1,20 m de excavación un fardo funerario o momia de una cultura prehispánica. El cuerpo de un niño de entre 10 y 15 años que vivió entre los años 1000 y 1200 fue descubierto en la avenida del distrito Puente Piedra, en el norte de Lima, donde antes había un cementerio. Junto al cuerpo había 9 objetos de cerámica, como cuencos, platos, botellas y cántaros tricolores, con figuras geométricas y humanas de pescadores. La tumba y las piezas pertenecen a la cultura preincaica, chancay, que ocupó parte de los valles de Lima entre los siglos XI y XV. Desde el año 2004, cuando Cálida inició sus operaciones en Lima, la empresa ha registrado más de 2.200 hallazgos arqueológicos de forma accidental. Perú obliga a las empresas de servicios públicos a tener arqueólogos ante la posibilidad de hallar restos. En Lima, de 10 millones de habitantes, hay más de 500 sitios arqueológicos, entre los que destacan decenas de huacas o cementerios construidos por los antiguos pobladores, principalmente con adobe. La discapacidad visual supone una enorme carga económica mundial. Se estima que el costo anual de productividad asciende a más de 400.000 millones de dólares. En Ecuador desarrollan EduSight, una aplicación inclusiva con inteligencia artificial para que estas personas puedan acceder a la educación. Quería que mis ideas que estaban en la cabeza o estaban en papel funcionen y mejor si es que es ayudando a las personas. Carlos no necesitó más que una buena idea, tecnología y ganas de ayudar. Este joven imbabureño graduado de la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador, acaba de lanzar una aplicación que está revolucionando la forma en que las personas con discapacidad visual acceden a la educación. EduSight salió hace muy poquito tiempo, hace una semana. Tiene varias herramientas donde utiliza la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, la primera es que a través de una fotografía puede tomar, digamos, en el área de las universidades o instituciones educativas, el pizarrón. Y la inteligencia artificial describe de una manera muy explicativa, tanto gráficas, tanto el texto y, ¿por qué no?, ejercicios matemáticos. La imagen muestra una pizarra blanca con un ejercicio de trigonometría. En él se presenta un triángulo rectángulo, donde se indican las medidas de la altura, h igual a 5, y la base, k igual a 3. Todo está pensado para que aprender no dependa de ver, sino de tener las herramientas adecuadas. También algo que me motivó a mí a hacer este tipo de aplicaciones, cuando yo era profesor aquí en la Universidad Técnica del Norte, en Ingeniería Mecatrónica, tuve un estudiante con discapacidad visual total. Era bastante complejo porque no había las herramientas y justo la materia que dictaba era aplicaciones electrónicas, donde había ejercicios matemáticos descritos en el pizarrón, pero no podía sacar todo el provecho el estudiante porque se mermaban muchísimas cosas. Pero actualmente con esta tecnología yo creo que puede aprender todos por igual. EduSight es una especie de tutor virtual, capaz de responder en más de 35 idiomas. A mí es motivante ver a personas con discapacidad usando la tecnología hecha y es por eso que para mí el software es una de las ventanas o de las grandes puertas que a mí me ha permitido estar en 86 países de todo el mundo, porque las aplicaciones funcionan en 35 idiomas y he tenido descargas en más de 86 países.
Pero además de la aplicación ya disponible para smartphones, este profesional busca ir más lejos y crear unas gafas que se conecten con la aplicación, de modo que las personas con discapacidad visual puedan reconocer todo su entorno de forma más natural y práctica. Personas sentadas alrededor de una mesa de madera. Algunos de ellos están usando computadoras portátiles y otros tienen teléfonos en la mano. Aunque aún está probando su primer prototipo, menciona que en poco tiempo la nueva idea también estará lista. En Ecuador hay más de 73,000 personas con discapacidad visual y en el mundo la cifra supera los 2.200 millones. Muchos de ellos enfrentan barreras cotidianas para acceder a libros, pizarras o simplemente a una explicación clara. Carlos quiso cambiar eso y lo está logrando. Su aplicación no solo habla, sino que escucha y acompaña. Y lo mejor, devuelve la autonomía a quienes durante mucho tiempo aprendieron a adaptarse en silencio. Para NSC, Viviana Obando. Un estudio revela una prevalencia global de más del 8% de anaplasmosis bovina en el ganado transmitida por garrapatas que se han documentado en 34 países. El Institut Pasteur de Montevideo, Uruguay, anunció los resultados de una vacuna contra este parásito y que logró el 90% de eficiencia. En Uruguay fue desarrollada una vacuna contra la garrapata que afecta al ganado bovino. Esta ya fue probada en ensayos preliminares y es posible que en noviembre de 2026 se pueda aplicar masivamente y hasta ser exportada. Carlos Battiani, el director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo, presentó en rueda de prensa el trabajo llevado a cabo. En noviembre se va a estar empezando una vacunación de 6.000 cabezas de ganado. Y en marzo se va a terminar el ensayo y se va a mirar si los resultados en 6.000 cabezas de ganado son iguales a estos 3 ensayos preliminares que hicimos. Por su parte, Agustín Correa, cofundador de Skyfall Biotech, recalcó lo susceptible del rodeo bovino en el Mercosur frente a patologías como la garrapata. Se estiman pérdidas anuales a nivel mundial de más de 14.000 millones de dólares cada año. Si ese análisis se hace solamente en Brasil, estamos hablando que alcanza los 3.000 millones de dólares al año. Y si nos enfocamos en nuestro país, en Uruguay, lo que está reportado hablan de que alcanzan pérdidas anuales de 50 millones de dólares al año. Correa explicó que la idea con la vacuna es reeducar células y anticuerpos del sistema inmune de la vaca para que cuando la garrapata se alimente de su sangre, los componentes entren en contacto con la garrapata y se afecte su ciclo de vida y reproducción. Estás viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano. Regresamos en unos momentos. Según un informe de Raw Motion, la principal firma de investigación de vehículos eléctricos, en el primer trimestre del 2025 se vendieron más de 4 millones. Estudiantes universitarios desarrollaron el auto eléctrico Qatari MRC5 hecho con una batería fabricada de litio boliviano. Estudiantes y docentes de la Universidad Pública del Alto desarrollaron el Qatari MRC5, un automóvil eléctrico con batería de litio fabricada en Bolivia. El vehículo, construido con materiales reciclados, busca ser una alternativa sostenible frente a los motores de combustión en un país sin tradición automotriz, pero con grandes reservas de litio estratégico. Elías Choque, uno de los docentes responsables del proyecto, habló al respecto. Efectivamente, bueno, el auto tiene un historial de varios prototipos. El auto que tenemos acá es la versión 5. Este es el primer prototipo que tenemos que está funcionando con una batería fabricada en Bolivia con la empresa de ILB en coordinación con la casera. Nuestros anteriores prototipos, los primeros trabajaban con paneles solares y un auto anterior a este trabajaba con baterías de ácido. Aunque los detalles técnicos de la batería aún son confidenciales, Choque señaló que tiene una autonomía de hasta 12 horas que pueden variar según las condiciones de uso, como arranques forzados o ascensos prolongados. Walter Canaza, uno de los técnicos encargados del equipo estudiantil, indicó a EFE que uno de los mayores desafíos es realizar una prueba en la carretera entre La Paz y la región andina de Oruro, un recorrido de 226 kilómetros para obtener las primeras conclusiones.
Bueno, en primera instancia este es un proyecto ya que tiene bastante tiempo. Desde un inicio se ha empezado con la parte mecánica, ¿no? el ensamblado y el soldado de todas las partes del vehículo. El modelo, hemos empezado con un modelamiento primeramente del vehículo, también para ver lo que es las pruebas de aire, ¿no? Para que pueda tener también un poco también la parte estética. Con un peso de 350 kilos, el Qatari MRC-5 está diseñado para transportar a 2 personas y fue construido con materiales reciclados o piezas de otros vehículos que fueron adaptadas para esta versión. El proceso de construcción tomó 2 años, considerando la elaboración del diseño, el ensamblado, las soldaduras, pruebas de aerodinámica, ajustes estéticos e incorporación de amortiguadores. Bolivia enfrenta desde el año pasado una persistente escasez de combustibles, lo que ha motivado discusiones en el ámbito universitario sobre posibles soluciones a este problema. Además, el litio es considerado un recurso natural estratégico por el actual gobierno de Bolivia, que asegura que el país posee una reserva de 23 millones de toneladas. La contaminación por plásticos impregna a los océanos, desde los microplásticos en la cadena alimentaria hasta las botellas de agua en la superficie. Recientemente se inauguró en las Islas Galápagos, Ecuador, un laboratorio frente a la creciente amenaza de la contaminación marina por microplásticos. El archipiélago ecuatoriano de Galápagos acoge oficialmente el primer laboratorio de análisis de microplásticos que cuenta con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, entre otros. El trabajo en el laboratorio en la isla Santa Cruz permitirá entender cuál es el componente de plástico que está contaminando esa zona de las Islas Galápagos y también cómo impactan a los ecosistemas costero-marinos. Esther Monroy, oficial gerente de Programa de Ecuador del Departamento de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, declaró: esa capacidad que se ha creado no solamente les va a ayudar a ustedes a poder entender cuál ha sido el impacto de los microplásticos en los ecosistemas costero-marinos, sino que va a ayudar a la región y al mundo a entender qué está pasando con los microplásticos. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha aportado más de $811.000 en equipamiento y formación de personal para el laboratorio, en el que trabaja también el Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador. El proceso de creación del laboratorio inició en 2021 y ya se realizaron mediciones que permitirán a Ecuador conocer, entre otras cosas, cuáles son las corrientes por las cuales transitan los plásticos, que se convierten luego en microplásticos. Con esta información se puede adoptar medidas mucho más certeras sobre monitoreos y controles que se compartirán con otros países para determinar la influencia de la contaminación en lugares alejados al archipiélago, a cuyas aguas y arrastrados por las corrientes llegan plásticos con inscripciones en distintos idiomas. Catalina Mosquera es una bailarina y actriz de Bogotá, Colombia, que ha trabajado en montajes teatrales, danza afrocontemporánea y tradicional. En el ejercicio escénico Exposición, que se presentó recientemente, habla de la soledad, el encierro y todo lo que conlleva. Bajo la codirección de Catalina Mosquera y Julián Díaz, Exposición irrumpe la escena con una fusión audaz de danza, arte, teatro y cultura afrocontemporánea, desafiando límites y convenciones. Se vuelve que el cuerpo que danza empiece a expresar eso que vive, que el cuerpo que danza realmente sea un vehículo, sea un motor, un canal para poder hablar de esa historia que se quiere narrar. Entonces mi cuerpo se vuelve mi principal pincel, ¿cierto? Y la danza se vuelve la tinta. A través de la mirada y el cuerpo de una única artista se traza un camino hacia una autoestima renovada, ofreciendo un valor cultural, artístico y personal inigualable. Impulsada por el grupo teatral Diocajú. Mi compañera y yo nos dimos la tarea de ver cómo podemos narrar ese día de emancipación de una persona que ha estado autoencerrada durante tanto tiempo. Lo interesante es ver cómo ella pone sus insumos, porque es, digamos, muy autobiográfica de alguna manera. Cada movimiento es un llamado a romper barreras internas y conectar con nuestra esencia. Con una puesta en escena única y profundamente íntima, la obra nos reta a salir del aislamiento emocional y abrazar una nueva forma de autovaloración.
La cultura teotihuacana se desarrolló durante 9 siglos, desde el año 200 antes de la era común hasta su decadencia entre los 700 y 750 después de nuestra era. Un altar milenario de esta cultura del centro de México se descubrió en la ciudad maya de Tikal, en el norte de Guatemala. Descubren un altar teotihuacano de México en la ciudad maya de Tikal, en Guatemala. El altar, elaborado entre el 400 y 450 después de Cristo, fue hallado en una casa de un complejo residencial de la élite de Tikal, el principal sitio arqueológico de Guatemala en el departamento selvático de Petén, fronterizo con México. Es una estructura rectangular de 1 metro con 10 centímetros por 1 metro 80 centímetros de ancho, elaborada con tierra y estuco o masa de yeso. Muestra un rostro pintado con un tocado de borlas, un collar y otros elementos teotihuacanos. En los últimos años, científicos han obtenido varios hallazgos de la influencia de Teotihuacán, una ciudad prehispánica cercana a la capital mexicana, en Tikal, al norte de Guatemala, ello entre los años 300 y 500 después de Cristo. Estas zonas están a unos 1.300 kilómetros de distancia. La cultura maya tuvo su esplendor en el periodo clásico, entre los años 400 y 450 después de Cristo. Se expandió por los territorios que abarcan actualmente México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Teotihuacán, famoso por las pirámides del Sol y la Luna, se encuentra a unos 40 kilómetros al noreste de la capital de México. La ciudad tuvo su esplendor entre los años 100 y 600 después de Cristo. La élite moche es la civilización prehispánica que dominó la costa norte de Perú hace 1400 años. Recientemente se descubrieron en la ciudad de Lima los restos de una vivienda histórica de grandes dimensiones de esta élite. En Perú se realizó el descubrimiento de los restos de una casa prehispánica de grandes dimensiones con numerosos objetos de cerámica minuciosamente decorados en su interior. El hallazgo se realizó en el complejo arqueológico Licapa II, que se encuentra en el Valle de Chicama, perteneciente al Departamento de la Libertad. Este descubrimiento ha ofrecido más luz sobre las costumbres de vida de la élite moche, la civilización prehispánica que dominó la costa norte de Perú hace 1400 años. Licapa II pertenece al periodo intermedio tardío y horizonte medio y fue ocupado principalmente entre los 500 y 800 años después de Cristo. En el sector residencial, el equipo de Tantaleán ha identificado la que sería la vivienda del curaca del lugar, es decir, el jefe político y administrativo de este centro urbano, económico y religioso que alcanzó su apogeo entre los siglos 7 y 8. Este espacio primero tuvo un alcance local y luego más regional, al servir de escenario para rituales y ceremonias religiosas, producción de artefactos de metal, cerámica, textiles y hueso, y también de lugar de reunión para grupos que interactuaban comercialmente, especialmente con comunidades de la Sierra de los Andes. Este trabajo arqueológico desarrollado en Perú fue apoyado financieramente por la Universidad del Sur de la Florida de Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI, especialmente el ILCE en esta ocasión especial y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar en comunicación a través de la web noticiasnsc.com y las redes sociales. Ahí nos encuentras como @NSC Iberoamérica en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Los esperamos en una próxima emisión. Yo soy Iván Carrillo. Y yo, Ana Cristina Olvera. Hasta la próxima.